Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de este programa de Pedro Beltrán Informa, donde saben ustedes que habitualmente hablamos de compositores, hablamos de personajes famosos. Hoy le toca el turno a Napoleón. Haremos dos programas dedicados a este personaje histórico y destacado. Hablaremos en este primer programa sobre su vida y en el segundo lo dedicaremos a hablar sobre su participación en las guerras. Bueno, Moses Beltrán, comenzamos contigo como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, háblanos de Napoleón. Vamos a hablar de su niñez, de su juventud. Empecemos por el principio. ¿Dónde nació? Napoleón nació en una isla de Córcega, Agasio. Hubo un problema muy grave en esta isla, es que no se sabía el dueño definitivo de esta isla, estaba entre italianos y franceses. Napoleón justo nació en el momento de la disputa por el dueño de la isla, pero al final, como bien había habido una guerra antes de su nacimiento, eran los franceses los verdaderos propietarios. Pero a él aún así se le quedaba el idioma y el acento italiano siempre dentro de su vida, ya que estaba en una isla anteriormente propiedad de Italia. Luego Napoleón, su padre, era un gran abogado de la época, y ya estamos en un periodo más moderno, 1800, 1700, siglo XVIII, y entonces su padre es un gran abogado que trabaja para el gobierno francés y es muy destacado y va económicamente bien. Pero su padre siempre está esforzándose mucho por el trabajo, ya que Napoleón también tenía muchos hermanos, lo cual producía más trabajo y más trabajo continuamente. Así que Napoleón, mayormente su infancia y su educación fue educada por sus colegios y por su madre, pero Napoleón tampoco tuvo una relación muy especial con su madre. Ajá. Leticia se llamaba su madre. Bueno, ¿cómo fueron sus estudios en Córcega? En Córcega los estudios eran bien, era un chaval Napoleón con buenas notas mayormente, se considera uno de los más inteligentes de la clase o del colegio incluso, pero todo fue por los problemas económicos que llegó a tener su padre, porque puede seguir trabajando pero ya con el tiempo puede ir yendo a peor. Entonces esto llegó a tal modo que no tenían dinero para pagarle los estudios a su hijo en el colegio de Córcega. De tal modo el padre de Napoleón, era gran amigo del rey de Francia y le pidió una beca, la cual le concedieron a Napoleón y a todos sus hermanos, y fueron a un colegio con una beca, y además, como Napoleón era muy buen estudiante, también se la podría merecer en un colegio en el centro de París. Ajá. Bueno, la siguiente etapa es su estancia en la escuela militar. ¿Cómo fue esa etapa, Moses? Su estancia en la escuela militar, ya Napoleón está en Francia, sigue teniendo su acento italiano, con su madre italiana y un padre francés, en el modo en el que mucha gente llegaba a burlarse de él, porque en la época de esa guerra anterior suya por la isla de Córcega, le hacía que le provocase muchas burlas, pero luego Napoleón siempre fue destacado por su inteligencia, pues en lo militar, ya que, como podemos ver a lo largo de su vida, cuando se hace más mayor y llega a estar como el general de todo el ejército francés, vemos como todas sus tácticas llevan a la gloria de poder conquistar una gran parte de toda Europa. Pues Napoleón lo mismo, era en su escuela militar, de tal modo que era también de los mejores, pero aún así él demostraba que era el mejor, inclusivamente le dieron el título y llegó a ser muy destacado militarmente, como podemos ver a lo largo de su vida. Así que, bueno, a pesar de que fue objeto de esas burlas por su acento y demás, destacó como estudiante, destacó y, bueno, al final tuvo una carrera importante, una trayectoria importante, y se convirtió en un ser muy destacado en la historia. Muy bien, Moses, muchísimas gracias. Igualmente. Continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Bueno, hoy apasionante el personaje que nos ocupa, Napoleón Bonaparte, y
llevas como siempre la corbata a tono con el tema del programa. Sí. Y preparadas ya las películas en las que, imagino, aparece esta figura histórica. Sí, efectivamente. Hemos traído lo primero una miniserie sobre Napoleón, que es de amplísima recomendación. Son 7 horas de episodios sobre la vida de Napoleón y además con un reparto de lujo. Está Gerard Depardieu, está Isabella Rossellini, está John Malkovich. Y es una de las películas de miniseries de televisión mejores que se ha hecho. De hecho, es la más cara miniserie de televisión del cine europeo. Muy interesante y de amplísima recomendación. Luego hemos traído otra serie de televisión británica, Napoleón y el amor, que hace referencia exclusivamente a las relaciones amorosas de Napoleón Bonaparte con las mujeres, lógicamente. Otra película que hemos traído es Heroica, que Heroica es la Sinfonía número 3 de Beethoven, porque fue dedicada inicialmente a Napoleón Bonaparte. Lo que pasa es que luego Beethoven se enfadó, consideró que Napoleón se había hecho un dictador y borró la dedicatoria, pero inicialmente la Sinfonía número 3, Heroica, está escrita y hecha pensando en Napoleón Bonaparte. Esta es la banda sonora de una película antigua, muda, sobre Napoleón, banda sonora de Honegger, de una película de 1927 de Abel Gance, y también una película extraordinaria y muy recomendable para ver. Y por último hemos traído una ópera, curiosamente no hay ópera sobre Napoleón, pero hay una ópera sobre el hijo de Napoleón, y es esta que hemos traído aquí, es una ópera también de Honegger. Hay otras películas sobre guerra y paz, de las que aparece Napoleón como protagonista y de las que hablaremos la semana que viene. Muy bien. Bueno, pues comencemos a hablar de este personaje, como decíamos, histórico, muy apasionante, y comencemos hablando de su relación con Córcega, por ejemplo. Napoleón nace en Córcega y es curioso porque en el momento en el que nace, Córcega no pertenecía todavía a Francia. Había un movimiento nacionalista por la independencia de Córcega, movimiento que todavía hoy subsiste y en los últimos años se ha intensificado también. No llega al nivel de Cataluña en España, en cualquier caso, en adhesiones, pero lo pretenden. Y Napoleón, él era corso, en realidad. De hecho, una anécdota curiosa es que llega a cambiar, hace trampa en la fecha de su nacimiento, porque se pone que ha nacido un año después de la realidad, pero no por aparentar ser más joven, sino porque justo coincide con su nacimiento la invasión de Francia a Córcega y que Córcega pasa a ser territorio francés, porque técnicamente Napoleón no es francés. Sí. Napoleón nace en Córcega de padres italianos. Es curioso porque en esto también se parece a Hitler. Muchos telespectadores sabrán que Hitler no era alemán, era austriaco. Pues es un poco parecido porque Napoleón no es francés y además una diferencia, sin embargo, con Hitler es que aunque Hitler fuera austriaco, siempre creyó en la unidad del pueblo alemán y que Austria y Alemania eran el mismo país, etc. Pero sin embargo, Napoleón en los primeros años de su vida y su juventud fue un nacionalista corso, es decir, un nacionalista antifrancés. Él hablaba de la opresión de los franceses en Córcega y reivindicaba la independencia de Córcega. Esto no es muy conocido, pero es así. ¿Y cuándo aprendió a hablar francés? Pues le costó empezar a hablar francés porque no era su idioma natal. Él es Napoleón, no Bonaparte, Napoleón Buonaparte. Luego se afrancesó el apellido. Él hablaba italiano y hablaba corso. Y tardó, ya a los 10 años, cuando empieza en el colegio en Francia, lo hablaba con dificultad. Luego ya se incorpora a la escolaridad francesa normal y, lógicamente, el francés se convierte en su idioma principal, pero no lo fue en su niñez. ¿Ahí hay cierta confusión, alteración en las fechas de su nacimiento? Sí, lo que hemos comentado, que él se inventa una fecha de nacimiento que no se corresponde. Que no se corresponde con la realidad. Exacto. Bueno, ¿cuál es la visión del pueblo de Josefina? Bueno, en esto tendríamos que hablar de la relación de Napoleón con las mujeres. Con las mujeres. ¿Cómo fue su relación con las mujeres? Al principio Napoleón ignoraba a las mujeres, es decir, lo único que le interesaba era el tema del ejército y demás, pero lo cogió con mucho gusto, con mucha intensidad, ya pasados los 20 años, es decir, hasta ese momento no, fue indiferente al tema. Y él se casa con una mujer mayor que él, el primer matrimonio,
que es Josefina, y es una mujer mayor que él porque tenía 5 o 6 años más que él, curiosamente parecido al actual presidente de Francia, que tiene su mujer, como los telespectadores sabrán, 25 años más que él. Sí. No es algo frecuente en las relaciones, y menos en las relaciones de políticos o de personajes de alto nivel histórico, en donde suele ocurrir a la inversa, que ellos son bastante más mayores que sus mujeres. Y la relación con Josefina, él se enamora perdidamente de Josefina, quizás su primer gran amor, se casa con cierta rapidez, y es curioso porque se casa con ella 2 veces. No es que llegue a divorciarse, pero se casa con ella en primer lugar en la vía civil y años después se casa en un matrimonio religioso. Aparte de Josefina, él tuvo otras muchas mujeres en cuanto a amantes, y en cuanto a matrimonio tuvo un segundo matrimonio con una princesa austriaca que se convirtió en la esposa y madre de su hija, porque Josefina no fue capaz de darle hijos. Napoleón tuvo algún hijo más extramatrimonial, sí, pero el único hijo legal concebido dentro del matrimonio lo tuvo en el segundo matrimonio. Él se divorcia de Josefina precisamente porque no podía tener hijos. Y contestando a tu pregunta de la visión de Josefina, pues es un poco lo que ocurrió con la reina de Francia, María Antonieta, que gastaba mucho dinero en ropa, etc. Bueno, Josefina se comenta que tenía 500 pares de zapatos, que gastaba muchísimo en ropa, en maquillaje particularmente también, y eso pues no era muy del gusto de los franceses, porque recordamos que Napoleón es un personaje dentro de la Revolución Francesa. ¿Cómo fue su relación con su segunda mujer? Sí, la relación con la segunda mujer, aquí ya tenemos una diferencia de edad a la inversa, porque Napoleón tiene 40 años y ella tiene 18. Entonces, pues estamos hablando de que más que le duplicaba. Napoleón se enamora también de su segunda mujer, aunque era completamente distinta, no tenía esa vena social que tenía Josefina. Lo que ocurre es que es un matrimonio que dura poco tiempo, porque enseguida empiezan los problemas políticos que tuvo, las derrotas y demás. Él intentó por todos los medios mantener esa relación, pero fue ella la que no quiso. Es decir, mientras estaba en la cúspide del poder, maravilloso. Cuando perdió el poder, pues ya no le interesó. De hecho, no le siguió a la isla de Elba, ni por supuesto a la isla de Santa Elena, ya en medio del Atlántico. Y ella se inicia una relación con otra persona, él se queda solo y abandonado y muy triste también por esta pérdida de su mujer y de su hijo. Vaya. ¿Cómo era el calendario en la época de Napoleón? Pues el calendario en la época de Napoleón era completamente distinto de ahora. No es un calendario que implantara Napoleón, lo implanta la Revolución Francesa, pero Napoleón lo toma como suyo durante todos los primeros años de su gobierno en Francia. Y en este calendario los meses han cambiado de nombre, ya no tenemos los mismos meses en cuanto al nombre. Más importante que el cambio nominativo es que las semanas eran de 10 días y no de 7 días. Esto fue muy criticado por los trabajadores porque el día de descanso era el 10º y no el 7º, con lo cual pues tenías que trabajar 9 días y luego descansabas 1. Y se iniciaba curiosamente el año no el día 1 de enero, sino se iniciaba el día 22 de septiembre. Napoleón al final acabó modificando este calendario, yendo en contra de la Revolución Francesa y de muchas cosas de la Revolución, y entre ellas este calendario. ¿De qué religión era Napoleón? Napoleón no tenía religión, no le interesaba el tema mucho, salvo por cuestiones políticas. Es decir, él decía que la religión católica podía ser interesante porque era una religión de una parte importante o la mayor parte del pueblo, a pesar de la Revolución Francesa, y él entonces se identificaba como católico, pero no lo era una identificación meramente exterior. Tanto esto como la relación con la jerarquía eclesiástica fue siempre muy conflictiva. El divorcio, bueno, pues en aquella época ya él se divorció y bueno, pues... sí, bueno, el divorcio lo implanta Napoleón. Él implanta el Código Napoleónico, que es un código civil de leyes que está todavía vigente en muchos países, en esencia, y entre otros en España. Es decir, el Código Civil que tenemos en España nace del llamado Código Civil de Napoleón.
Lógicamente ha tenido sus modificaciones y sus reformas con el transcurso del tiempo, pero en esencia es este Código Civil napoleónico reformado. Y entre las cosas que tenía el Código Civil de Napoleón, entre las medidas que incluía, estaba el divorcio, que se comenta que lo incluyó Napoleón pensando ya en su deseo de divorciarse. Es decir, es un poco lo de Enrique VIII, sí, que se separa, que hace las leyes y se separa de la Iglesia diciendo no me dejáis divorciarme, pues ahora hago yo la ley y permito que me pueda divorciar eclesiásticamente. Bueno, no es tan exagerado porque Napoleón no tuvo que hacer ninguna revolución para esto, pero sí que lo hizo pensando en que él se iba a divorciar de Josefina, como finalmente ocurrió. Bueno, hay anécdotas muy curiosas sobre la vida de Napoleón. Hoy toca hablar de su vida, por tanto, a mí me gustaría que nos contases alguna. Por ejemplo, ¿le gustaba hacer trampas a las cartas? Pues sí, era muy tramposo. Lo que no le gustaba nada es perder. Se enfadaba muchísimo, muchísimo cuando perdía. Entonces él consideraba que no tenía que perder nunca. Y había gente que en virtud de eso, para que no se enfadara, se dejaba ganar sin más. Pero el caso es que cuando él jugaba a las cartas y jugaba incluso con su madre, pues hacía trampa para ganar. O sea, él no podía perder ni con su madre, ni con ninguno de sus hermanos, ni con ningún amigo. Él tenía que ganar siempre y si no se molestaba. Y entonces, como se enfadaba, pues hacía trampas. Bueno, dos de las necesidades básicas del ser humano, como son comer y dormir, parece que para Napoleón no eran tan importantes, ¿no? No le interesaba demasiado, ¿no? Dormía 3 o 4 horas diarias, trabajaba 20 horas diarias, porque comer, que es la otra actividad que nos lleva un cierto tiempo, pues para Napoleón tenía que ser algo muy rápido y en completo y absoluto silencio. Eso de comer las comidas y estar hablando, no. Y lo más frugal posible. El pollo con patatas era la comida suya favorita y lo que más repetía, y no era de la gastronomía francesa precisamente, ¿no? Bueno, pues ahorraba tiempo, por tanto, en comer y en dormir, ¿no? Casi que todo el tiempo. ¿Por qué trabajaba tanto? ¿Por qué le gustaba tanto echar tantas horas al día? Era un obsesionado del perfeccionismo en el trabajo y de hacer las cosas correctamente y preparar muy adecuadamente todas las campañas militares. En realidad se dedicaba, una gran parte de ese trabajo era un trabajo de preparación militar. ¿Su ejército fue el primero que llevó latas? Sí. Latas de conserva a las... sí, Napoleón estaba con todos los detalles, igual que dicen que Jimmy Carter en Estados Unidos era el presidente que se ocupaba de los horarios de tenis de las pistas de la Casa Blanca, porque se ocupaba de todo, pues Napoleón también se ocupaba de todo, él tenía que supervisarlo todo. Y se le ocurrió que el tema de la comida pues era un problema, lógicamente, en las campañas militares. Solución, meter la comida en latas. Y es el primero, es el que en ese sentido, el primer ejército que come con latas de conserva, porque llevaban carros de latas para poder alimentar adecuadamente el ejército. Vaya. ¿Alguna manía en particular con las puertas? Sí, las puertas tenían que estar siempre cerradas y si uno entraba en una habitación tenía que dejarlo mínimamente abierto cuando entraba, no abrir la puerta de par en par y desde luego, por supuesto, cerrarla. Y si no lo hacía, él se enfadaba muchísimo. Era un hombre de un genio intolerante, dictatorial y que tenían que hacerse las cosas como él quería. Si no se hacían como él quería, pues fuera de su ámbito y de su perspectiva familiar o vital. Vaya. Bueno, ¿tenía algún tipo de complejo con su altura? No tenía complejo con su altura, pero nos ha llegado la historia siempre Napoleón como un hombre bajo. Y esto no era la realidad. Napoleón, medía, hay un dato objetivo para saber si era bajo o alto, que es que medía unos 70. Para la época unos 70, hoy, bueno, tampoco sería bajo para un hombre unos 70, pero para la época unos 70 no era un hombre bajo en absoluto. Lo que ocurre es que le gustaba rodearse de soldados muy fornidos, altos, corpulentos, y eso nos ha llevado esa imagen más de hombre bajo, como siempre las cosas son en comparación. Era bajo en comparación con los que son muy altos. Con los soldados muy altos era bajo, pero en general no lo era. ¿Es cierto que su hermano se casó con su hijastra? Sí, su hermano se casó con su hijastra, claro, no hay relación de sangre ahí, como ha ocurrido con tantos Borbones, que por eso quizás ha degenerado un poco la raza borbónica o la familia. Han salido algunos que no, también en Francia. Bueno, Napoleón, Josefina tenía 2 hijos de un matrimonio anterior,
Entonces uno de los hermanos de Napoleón se casó con uno de los hijos de Josefina, pero en realidad era su hijastro. Ajá. Tuvo un intento de suicidio. Sí, Napoleón tuvo un intento de suicidio cuando vio que había perdido, digamos, antes de que le encerraran en la isla de Elba. Lo que ocurre es que como era un hombre tan desmesurado, tan excesivo para todo, él tomó 6 dosis, se sextuplicó el veneno que tenía que tomar, en definitiva. O sea que en lugar de tomarse una dosis que hubiera sido suficiente para suicidarse, pues tomó 6 dosis, con la situación en aquel momento de que le sentó tan mal en el estómago que empezó a vomitar y a vomitar sin parar y no consiguió el objetivo conseguido. No está claro si al final él se suicidó o no en otro momento ya posterior, cuando estaba en la iglesia de Santa Elena, en la isla de Santa Elena. No está claro si se suicidó o no porque se detectó en sus cuerpos restos de arsénico, pero al parecer fue que le suicidaron, le envenenaron en definitiva. Pero este intento es diferente, esto ocurrió unos años antes, cuando hablamos del intento de suicidio, que está documentado históricamente en diversos libros. ¿Cómo es su estancia en Elba? Bueno, Napoleón le hacen rey de Elba, pero Elba era una isla muy pequeña, un poco más grande que Tabarca. Bueno, Tabarca creo que tiene 4,5 o 5 por 2, pues Elba tenía un poquito más, tenía 20 por 10, pero en fin, del estilo. Y la población de Elba estaba alrededor de 1000 habitantes. Él le hacen rey de Elba, pero tiene una estancia allí muy dura, porque de pasar de ser gobernante de toda Europa, pasa a ser gobernante de una pequeña isla en el Mediterráneo, aunque también se ocupa de todo, de los cultivos, de que todo sea perfecto, y aparte de eso, y luego se escapa de Elba. De esto hablaremos ya la semana que viene con más detalle. ¿Y en Santa Elena? En Santa Elena, Napoleón, ya la depresión que llevaba arrastrando se hace carne, digamos, porque ya ve que está todo absolutamente perdido. En Elba todavía tenía una posibilidad de escaparse, como de hecho hizo, pero Santa Elena era una isla, era y es una isla en mitad del Océano Atlántico, a distancia equivalente de África que de América, una isla desierta, inhóspita, con un clima horrible, y donde, bueno, Napoleón ya sabía que ahí ya estaba para quedarse y para morirse, y de hecho muere relativamente joven, 52 años, también para la época era morir joven. Claro, claro, claro. ¿Cuál es tu visión sobre el personaje, Pedro? Bien, es complicada, la visión es complicada porque Napoleón por una parte es considerado un liberador, una persona que aportó grandes cosas a Europa, no se sabe muy bien cuáles en cierto modo, y otros sin embargo consideran que es un dictador, porque de hecho fue un dictador que ocasionó millones de muertos. Son casi 10 millones de personas las que murieron a causa de las guerras napoleónicas. Entonces no se puede tener una visión. Claramente me inclinaría más por el tema del dictador, y se parece mucho a Hitler, tienen muchos puntos en común, y a Hitler le encantaba Napoleón, con lo cual pues eso no dice mucho a su favor. No es que tenga la culpa Napoleón de que le gustaba Hitler, pero la circunstancia de todo lo que tienen en común sí que evidentemente es un factor negativo. Luego Napoleón no es el que hace la Revolución Francesa, en esto claro, mucha gente también se confunde. Napoleón más bien destroza la Revolución Francesa porque se hace emperador y en ese sentido va en contra de todos los ideales democráticos de la Revolución. No nos queda tiempo ya, pero yo tengo curiosidad por saber si quedan Bonapartes en la actualidad, que ha sido de su descendencia. Sí, la semana próxima hablaremos de los sucesores de Napoleón, pero en cualquier caso sí que quedan Bonapartes y reclaman la corona de Francia. El que es heredero no directo de Napoleón, porque su hijo no tuvo hijos, pero sí sobrinos con el apellido Bonaparte, está dedicado al mundo de las finanzas. Y es uno de los 3 candidatos al trono de Francia, porque en España no hay disputa, son los Borbones, pero en Francia están los Borbones, están los Orleans y están los Bonaparte. Bueno, pues sí, es verdad, es un trono muy disputado, veremos qué pasa. Con poco éxito, disputado con poco éxito, sí. El último rey de Francia fue un sobrino de Napoleón. Luis Felipe fue sobrino de Napoleón y es el último rey que ha tenido Francia. Muy bien, pues muy interesante la vida de Napoleón Bonaparte. La semana que viene hablaremos de las guerras. Muy bien, pues muchas gracias por venir y hasta la semana próxima.
Bien, pues hoy nos despedimos, pero la próxima semana volveremos hablando de Napoleón, de su participación, su trascendencia para las guerras, así que aquí les esperamos. Hasta entonces.